Bienvenidos a la selva amazónica, una tierra mágica y misteriosa que alberga una biodiversidad extraordinaria, ruinas antiguas y secretos arqueológicos. Esta es una región donde lo irreal parece más real que nunca, donde los mitos y las leyendas cobran vida y criaturas increíbles habitan sus sombras. ¿Qué hallazgos asombrosos y criaturas fascinantes nos esperan en este viaje épico? Prepárate para descubrir los 20 descubrimientos más misteriosos de la selva amazónica, cada uno más sorprendente que el anterior. Número 20. La serpiente más grande del mundo. En el corazón de la traicionera selva amazónica, donde pocos humanos se atreven a aventurarse, viven criaturas gigantescas que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. En febrero de 2024, científicos se toparon con una especie de anaconda verde jamás vista, llamada Unes nakajima, la serpiente más grande y pesada registrada hasta ahora. Este titán de la naturaleza puede alcanzar hasta 24 pies de largo y pesar más de 500 kilogramos. La selva temblaba ante su presencia, y su tamaño era tan descomunal que dejó sin palabras incluso a los biólogos más experimentados. Fue gracias a la ayuda de los indígenas que la habitan, el pueblo Barón, que los científicos de la Universidad de Queensland pudieron emprender una expedición de 10 días en la región de Berry-Bani. Tras recorrer el río en canoas y rastrear la selva densa, se toparon con una anaconda gigantesca, semioculta bajo las aguas turbias, esperando a su presa desafortunada. Lo que vieron fue una criatura cuya magnitud y poder sobrecogieron a todos, una anaconda mayor que cualquier otra conocida. Las anacondas verdes, que de por sí ostentan el título de las serpientes más pesadas del mundo, rara vez alcanzan los 20 pies de largo, pero esta nueva especie superaba todas las medidas y expectativas, desatando a los científicos el deseo de investigar su evolución y fisiología. No cabe duda de que las investigaciones sobre estos titanes nos depararán revelaciones fascinantes sobre su linaje, que podría remontarse a unos 10 millones de años atrás. Sin embargo, este titán de la selva no es el único habitante de dimensiones colosales. Número 19. El delfín gigante ancestral. Hace 15 millones de años, cuando los paisajes del Amazonas eran muy diferentes, un delfín gigantesco nadaba en sus aguas frescas. Sin embargo, el rastro de esta antigua criatura se desvaneció hasta 2018, cuando un grupo de investigadores descubrió un cráneo fósil cerca del río Napo en Loreto, Perú. Fue Aldo Benes Palamino, el paleontólogo a cargo de la expedición de la Universidad de Zúrich, quien al observar unas rocas de apariencia extraña, identificó los restos del cráneo de un delfín de río que habría medido 11 pies, superando en un 20% a los delfines actuales. Los delfines de agua dulce son extremadamente raros, pues sus restos se descomponen rápidamente debido a las fuertes corrientes del río. Este hallazgo despertó una nueva oleada de interés sobre la fauna prehistórica que habitó el Amazonas y brinda una mirada fugaz a un tiempo donde el Amazonas era hogar de criaturas que ahora solo existen en los libros de historia. Número 18. El titanoboa, monstruo legendario. Los relatos sobre enormes serpientes en el Amazonas suelen pasar por leyendas, pero el titanoboa es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción. Este monstruoso reptil vivió hace entre 66 y 56 millones de años, durante el Paleoceno. Con una longitud estimada de 45 pies, el titanoboa habría sido capaz de engullir a una aldea entera si hubiera sobrevivido hasta nuestros días. Cuando los investigadores de Smithsonian Tropical Research Institute encontraron sus fósiles en la selva, confirmaron que esta serpiente era 3 veces más grande que las anacondas actuales y mucho más pesada. Era tan imponente que se desplazaba solo por el suelo y el agua, incapaz de trepar debido a su peso. Los científicos creen que este reptil prehistórico cazaba cocodrilos y tortugas, y que probablemente podía sobrevivir con apenas 3 o 4 comidas al año debido a su metabolismo adaptado. Si este coloso aún estuviera vivo, cambiaría para siempre la imagen que tenemos de los depredadores amazónicos. Número 17. Los petroglifos ocultos de la roca. En 2023, una severa sequía reveló un tesoro oculto en el lecho del río Negro. Durante milenios, los petroglifos, grabados en roca por manos humanas hace 2,000 años, habían permanecido sumergidos. Al bajar las aguas, las rocas expusieron estos grabados que representan animales, figuras humanas y formas geométricas. Carlos Augusto da Silva, un arqueólogo indígena, documentó más de 100 petroglifos en una expedición realizada en octubre de 2021. Este breve vistazo al pasado nos permite reconstruir las imágenes culturales y espirituales de quienes vivieron en estas tierras. Número 16. La ciudad perdida del Amazonas. Durante años, los arqueólogos dudaban de que la densa y hostil selva amazónica pudiera albergar una civilización avanzada. No obstante, el uso de la tecnología LIDAR cambió esta percepción, revelando un vasto asentamiento escondido bajo la espesa vegetación en Ecuador. Las imágenes mostraban calles,
plazas y un sistema de carreteras y drenajes de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, y se estima que esta civilización floreció alrededor del año 500 a.C., alcanzando su auge hasta el 3600 a.C. Los investigadores creen que este complejo urbano, que albergaba entre 10,000 y 100,000 personas, rivalizaba en desarrollo con las grandes culturas de Mesoamérica. Sin embargo, un misterio permanece. ¿Qué ocurrió con esta civilización y por qué se desintegró hasta convertirse en ruinas? Número 15. Mapinguari, el terror de la selva. El mapinguari es una criatura mitológica brasileña que habita en el imaginario colectivo de la Amazonía. Descrito como un ser humanoide, cubierto de un caparazón parecido al de las tortugas, con garras poderosas y una pestilencia inconfundible, el mapinguari ha sido comparado con el Bigfoot de América del Norte. Este enigmático ser, según relatos de la gente local, tiene una resistencia asombrosa, y algunos afirman que es prácticamente a prueba de balas. Aunque se han reportado al menos 80 avistamientos desde 1913, nunca ha habido evidencia fotográfica verificable. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de un perezoso gigante extinto, pero para muchos, su naturaleza sigue siendo un enigma insondable. Número 14. La ballena jorobada perdida en la selva. Uno de los hallazgos más desconcertantes y extraordinarios del Amazonas tuvo lugar en 2019, cuando un grupo de biólogos marinos encontró el cadáver de una joven ballena jorobada en el interior de la selva. El animal fue hallado a cientos de metros de la costa, en una parte remota de la región del Amazonas, completamente fuera de su hábitat natural. Esta ballena, que pesaba varias toneladas, apareció varada en un área de densa vegetación y era completamente imposible que hubiese llegado allí por su cuenta. El equipo de biólogos de la organización Bicho de Agua encontró la ballena al seguir el rastro de los buitres que volaban en círculo sobre el lugar del hallazgo. La pregunta que todos se hicieron fue, ¿cómo una ballena marina, acostumbrada a nadar miles de kilómetros, terminó en medio de la selva tropical del Amazonas? Tras varias hipótesis, se cree que esta ballena perdió el rumbo mientras seguía a su madre, y confundida, nadó en dirección equivocada durante la migración anual de su especie. Aunque algunos científicos piensan que probablemente la ballena terminó atrapada por una fuerte corriente de agua dulce que la arrastró hacia el río, otros creen que una crecida excepcionalmente alta la pudo haber llevado hacia la selva. Este insólito hallazgo ha despertado preguntas sobre la relación entre los sistemas marinos y fluviales, así como el impacto del cambio climático en la migración y comportamiento de las especies marinas. Además, el evento ha puesto en perspectiva el poder de la naturaleza para crear circunstancias tan inverosímiles como asombrosas, demostrando que aún existen fenómenos en la Amazonía que parecen desafiar toda lógica científica. La carcasa de la ballena fue estudiada y luego dejada en el lugar para que la naturaleza siguiera su curso, convirtiéndose en un raro esqueleto en una de las áreas más biodiversas del planeta. Número 13. La caza de brujas en el Amazonas. Las creencias tradicionales y las prácticas antiguas pueden ser fascinantes, pero también peligrosas. Uno de los sucesos más impactantes que ha sacudido a la región amazónica en tiempos recientes es el asesinato de Rosa Villar Jaran, una mujer de 73 años acusada de brujería. Este brutal evento ocurrió en 2016, en una comunidad indígena en la región de Siringamazú Alto, Perú, donde 40 aldeanos decidieron ejecutarla por supuestos poderes oscuros. Según las autoridades locales, esta mujer fue señalada de causar enfermedades y mala suerte a los habitantes de la comunidad, y en consecuencia, fue llevada al centro de la aldea y quemada públicamente. En un ritual cargado de superstición y terror, su ejecución se llevó a cabo bajo el alegato de que practicaba magia oscura que causaba desgracias en la aldea, incluyendo enfermedades repentinas y malas cosechas. La ejecución fue documentada y enviada a las autoridades, pero cuando llegaron al lugar, solo encontraron restos carbonizados, ya que los aldeanos quemaron su cuerpo durante 3 días para eliminar completamente cualquier rastro. Este triste suceso resalta los problemas que surgen cuando las creencias tradicionales chocan con las leyes modernas y los derechos humanos. Aunque la policía y el gobierno intervinieron, la decisión de castigar a Villar Jaran quedó impresa en la memoria colectiva de los habitantes. Estos eventos de caza de brujas, aunque excepcionales, muestran que en la Amazonía aún perviven prácticas antiguas profundamente arraigadas en la superstición, y para muchas comunidades, esta es la única manera de protegerse de lo que no comprenden. Número 12. El mono titi de cola de fuego. En el año 2011, un grupo de biólogos realizó un descubrimiento en los recónditos bosques del Amazonas, una nueva especie de primate, el mono titi de cola de fuego o Callicebus miltoni. Este mono, que parece tener el fuego en su cola de un vibrante color rojo, rápidamente se convirtió en el foco de estudios debido a sus características únicas. Julio Dalpont, el biólogo que lideraba la expedición, se percató de los curiosos monos colgando en lo alto de los árboles, un descubrimiento que cambiaría la forma en que entendemos la biodiversidad amazónica.
Al realizar observaciones más detalladas, el equipo de científicos pudo documentar el comportamiento social de estos monos, que se agrupan en pequeñas familias de 4 o 5 miembros, generalmente una pareja monógama y sus crías. Estos monos son muy elusivos y cuando detectan la presencia de humanos, suelen desaparecer rápidamente entre el follaje, una habilidad que probablemente les ha ayudado a sobrevivir hasta ahora sin ser descubiertos. El mono titi de cola de fuego es también conocido por sus vocalizaciones complejas y únicas. Estas llamadas, emitidas principalmente por la mañana, son tan intrincadas que los científicos creen que podrían estar transmitiendo información compleja sobre el territorio, las relaciones sociales e incluso las amenazas. Sin embargo, su limitado hábitat los hace vulnerables, ya que no pueden moverse a través de grandes cuerpos de agua y su hogar es relativamente pequeño. Los esfuerzos para proteger su entorno son urgentes, ya que un incendio o cualquier cambio ambiental drástico podría llevar a su especie al borde de la extinción. Número 11. El misterioso río hirviente. Escondido en la región de Mayantuyacu, en la selva peruana, fluye un río que desafía las explicaciones científicas, el Sanay Timpisca, conocido como el río hirviente. Este río tiene temperaturas que alcanzan hasta los 97 grados Celsius y es capaz de hervir vivo a cualquier ser que entre en sus aguas. A lo largo de sus 4 millas, este río es objeto de mitos locales que lo atribuyen a un poderoso espíritu, Yakumama, una gigantesca serpiente que se dice protege la selva. A diferencia de otros ríos hirvientes del mundo, como los que se encuentran cerca de volcanes, el Sanay Timpisca no tiene un volcán cercano que explique su temperatura. Los científicos creen que el calor proviene de una combinación de aguas de lluvia y de las fallas geotérmicas subterráneas. Estas aguas suben a través de fisuras en la corteza terrestre, calentándose al entrar en contacto con las rocas profundas, lo que da lugar a esta peculiaridad geológica. Para las comunidades locales, el río es sagrado, y cualquier alteración de su entorno es vista como una ofensa a los espíritus guardianes de la selva. Además de ser un fenómeno geológico inusual, el río es un símbolo de la coexistencia entre la naturaleza y la cultura en la Amazonía, un lugar donde ciencia y leyenda parecen unirse en perfecta armonía. Número 10. El Goliat come pájaros. Entre las sombras de la Amazonía se encuentra una criatura que parece sacada de una película de terror, el Goliat come pájaros. Esta enorme araña, que puede pesar hasta 176 gramos y alcanzar una envergadura de casi 30 centímetros, es una de las arañas más grandes del mundo. Su nombre sugiere que come aves, aunque su dieta se basa en insectos, ranas y pequeños vertebrados. Lo que hace particularmente fascinante a esta araña es su forma de alimentación. Al morder a su presa, inyecta enzimas digestivas que licúan los tejidos, permitiéndole succionar su comida como si fuera un cóctel de proteínas. Los Goliaths son maestros de la caza, capaces de detectar a sus presas a través de vibraciones en el suelo. Sin embargo, debido a su tamaño, no pueden escalar paredes ni moverse con rapidez, lo cual los hace vulnerables a ciertos depredadores. Este arácnido es una pieza fundamental en la cadena alimenticia de la selva y ejemplifica la brutalidad y belleza de los ecosistemas amazónicos. Número 9. Las antiguas civilizaciones de la Amazonía. La creencia de que el Amazonas era un territorio completamente virgen fue refutada en 2018, cuando un grupo de arqueólogos descubrió los restos de 81 aldeas antiguas ocultas en lo profundo de la selva. Estas aldeas, dispersas a lo largo de miles de hectáreas en una de las áreas más remotas de la Amazonía, fueron habitadas por pobladores que, según las estimaciones, podrían haber alcanzado más de 1 millón de personas antes de la llegada de los europeos. Este descubrimiento es significativo, ya que revela que esta vasta selva, conocida por su denso follaje y sus condiciones adversas, albergaba comunidades organizadas que lograron prosperar en lo que parecía un entorno hostil. Estas civilizaciones construyeron extensos sistemas de canales, caminos elevados y montículos de tierra para adaptarse al clima lluvioso y evitar inundaciones. También crearon tierras agrícolas conocidas como terra preta, una especie de tierra oscura y fértil, mejorada con carbón y restos orgánicos que aseguraban el crecimiento de cultivos a pesar de las difíciles condiciones del suelo amazónico. Este hallazgo derriba el mito de que el Amazonas fue siempre una región salvaje y prístina, sugiriendo que la selva como la conocemos hoy es en realidad un paisaje moldeado y mantenido en parte por los seres humanos que vivieron allí. Las investigaciones de los arqueólogos también han demostrado que la desaparición de estas sociedades pudo estar relacionada con la llegada de los colonizadores europeos, quienes trajeron enfermedades y conflictos que redujeron drásticamente la población indígena. La selva se fue recuperando gradualmente de la actividad humana hasta cubrir por completo las aldeas y ocultar sus rastros. Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar la historia de la región y el rol de los humanos en la transformación de uno de los entornos naturales más valiosos del mundo. Número 8. Los árboles caminantes. En el Amazonas, existen muchas especies de árboles con adaptaciones sorprendentes,
pero pocas son tan fascinantes como el Socratea exorriza, mejor conocido como el árbol caminante. Este árbol se encuentra principalmente en las zonas húmedas de la Amazonía, y su singularidad radica en sus largas raíces aéreas, que parecen estar dispuestas como patas que le permiten moverse lentamente en busca de luz. Este fenómeno, aunque lento, desafía nuestra comprensión de los árboles y su comportamiento. La migración de estos árboles no se parece a la de los animales, pero en un lapso de años pueden recorrer una distancia considerable al moverse hacia zonas más soleadas o alejadas de otras plantas que les quiten luz. Los investigadores han estudiado este fenómeno y creen que el Socratea exorriza mueve sus raíces en respuesta a cambios en el suelo o la iluminación, lo que le permite desplazarse y sobrevivir en un ambiente en el que la competencia por la luz solar es intensa. Los árboles caminantes son un recordatorio de las estrategias evolutivas únicas que desarrollan las plantas para adaptarse al entorno competitivo de la selva tropical, donde solo los más adaptados logran sobrevivir. Este inusual fenómeno también ha capturado la atención de los pueblos indígenas de la Amazonía, quienes ven en estos árboles un símbolo de resistencia y adaptabilidad. En sus tradiciones, los árboles caminantes representan el espíritu de la naturaleza que se mueve y cambia, un recordatorio de que incluso los elementos más sólidos de la selva poseen una voluntad propia y una capacidad para evolucionar. Número 7. La tribu Pipura, habitantes olvidados del Amazonas. Entre las sombras de los árboles y el denso follaje de la Amazonía vive la tribu Pipura, una de las últimas tribus aisladas del mundo. Estos habitantes de la selva han vivido durante generaciones en completa desconexión con el mundo exterior, preservando su modo de vida y cultura ancestral. Para ellos, la selva es más que un lugar para vivir, es su fuente de alimento, refugio y su conexión espiritual. La historia de los Pipura es una ventana a un pasado que, aunque parece haberse desvanecido para muchos, sigue vivo en lo profundo de la Amazonía. El Instituto Brasileño de Asuntos Indígenas ha trabajado para proteger sus territorios, pero la tala ilegal, la minería y la expansión agrícola suponen una amenaza constante para su modo de vida. Los Pipura han aprendido a vivir con un sentido de autopreservación, evitando a los forasteros y manteniéndose alejados de las áreas que puedan ser peligrosas para su seguridad. Se conocen pocos detalles de su vida diaria, pero lo que sí se sabe es que dependen en gran medida de los recursos de la selva y de su conocimiento ancestral para subsistir. A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones y del gobierno, la destrucción de la selva avanza y amenaza con alterar permanentemente la vida de los Pipura. Para ellos, el fin de la selva sería el fin de su cultura y de su propia identidad. La lucha por preservar su hogar y su forma de vida se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a las fuerzas externas, y muchos creen que los Pipura son guardianes de un conocimiento invaluable sobre el Amazonas, un conocimiento que podría perderse para siempre si no se toman medidas para proteger su entorno. Número 6. Las plantas medicinales de la Amazonía. La Amazonía alberga una cantidad casi infinita de plantas con propiedades curativas, muchas de las cuales aún no se han descubierto. Los científicos estiman que al menos el 10% de las especies vegetales del Amazonas podrían tener aplicaciones medicinales que aún desconocemos. Entre las plantas que ya se han estudiado y reconocido por su eficacia están el lapacho, usado en tratamientos de cáncer y para aliviar el dolor de la quimioterapia, y el sodo, una planta que se utiliza para ayudar en la desintoxicación de adicciones, como la del tabaco. El vasto catálogo de especies amazónicas también incluye la uña de gato, una liana utilizada por las comunidades locales para tratar enfermedades digestivas, el curare, famoso por sus propiedades anestésicas y utilizado en neurocirugía moderna, y el ayahuasca, una planta que contiene compuestos psicoactivos y es utilizada en ceremonias de sanación espiritual. Sin embargo, solo se ha explorado una fracción de las especies del Amazonas, lo que deja un inmenso potencial sin explotar. La medicina moderna reconoce la importancia de estas plantas y sus propiedades, y muchos científicos creen que el Amazonas podría ser la clave para desarrollar nuevos tratamientos y curas. Sin embargo, la deforestación amenaza con destruir estas especies antes de que puedan ser estudiadas y utilizadas, lo que representa una pérdida irreparable no solo para la región, sino para el mundo entero. Número 5. Los lagartos que caminan sobre el agua. El basilisco verde, también conocido como el lagarto Jesús, es uno de los habitantes más peculiares de la selva amazónica. Esta especie ha desarrollado una habilidad única. Puede correr sobre el agua, un fenómeno que parece desafiar las leyes de la física. Gracias a la estructura especial de sus patas traseras, que tienen pliegues que se expanden al golpear el agua, el basilisco puede moverse rápidamente en la superficie del agua, permitiéndole escapar de depredadores y cazar insectos cerca de ríos y lagos. Este comportamiento se conoce como locomoción acuática y ha sido objeto de numerosos estudios por su complejidad. El basilisco verde, que pertenece a la familia de los iguánidos, no solo es un hábil corredor sobre el agua, sino que también es un excelente trepador y nadador. En su hábitat natural,
El basilisco es capaz de permanecer bajo el agua hasta media hora para evitar ser detectado, una adaptación que le permite sobrevivir en un entorno lleno de amenazas. Para los científicos, el estudio del basilisco y su habilidad para correr sobre el agua no solo es un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva, sino que también podría inspirar avances en la robótica y el diseño de materiales hidrofóbicos. Este pequeño reptil, que parece caminar milagrosamente sobre las aguas de los ríos amazónicos, sigue cautivando a los observadores de la naturaleza y nos recuerda que el Amazonas es un lugar lleno de sorpresas. Número 4. La avispa del infierno. En el año 2023, los científicos descubrieron una nueva especie de avispa en el Amazonas que ha dejado impactados a los expertos. Conocida como la Cap Hop amazónica, esta avispa se destaca no solo por su tamaño, sino también por su método de alimentación y reproducción, que es nada menos que aterrador. La Cap Hop amazónica es una avispa parasitaria, lo que significa que deposita sus huevos en el cuerpo de otros insectos, como orugas y arañas. Una vez que las larvas nacen, comienzan a devorar a su huésped desde adentro, un proceso que resulta en la muerte de la víctima. Este comportamiento parasitario no es exclusivo de la Cap Hop amazónica, pero sus características únicas, como su cabeza grande y de color amarillo brillante, la hacen especialmente temible. Las hembras de esta especie utilizan un órgano especializado llamado ovipositor para perforar el exoesqueleto de su víctima y depositar los huevos en su interior. Una vez que las larvas eclosionan, se alimentan de los tejidos internos de la víctima hasta que están listas para salir y continuar su ciclo de vida. La Cap Hop amazónica representa uno de los muchos ejemplos de la brutalidad y eficiencia de la naturaleza en el Amazonas. Para los científicos, el estudio de esta avispa y sus mecanismos de supervivencia podrían proporcionar nuevas perspectivas sobre las relaciones parasitarias en los ecosistemas y cómo estos comportamientos pueden inspirar investigaciones en inmunología y biología evolutiva. Número 3. Las pinturas rupestres de la Edad de Hielo. En 2020, se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes en la Amazonía, cuando un equipo de arqueólogos encontró una serie de pinturas rupestres que datan de la Edad de Hielo. Estas pinturas, que cubren un área de más de 12 kilómetros en Colombia, representan una variedad de escenas de la vida cotidiana de los primeros habitantes de la Amazonía. Los dibujos muestran figuras humanas en actividades de caza, animales extintos como el perezoso gigante, el mastodonte y el caballo americano, y otros elementos que datan de hace más de 12,000 años. Estas pinturas, hechas con ocre rojo, reflejan no solo el ingenio de los antiguos artistas amazónicos, sino también el profundo respeto y conocimiento que tenían de la naturaleza y los animales que los rodeaban. Para los arqueólogos, estos hallazgos son una ventana única al pasado, que ofrece pistas sobre cómo vivían y que valoraban los primeros habitantes de la selva. Además, estas pinturas confirman que el Amazonas ha sido hogar de poblaciones humanas desde tiempos antiguos, y que sus habitantes poseían un conocimiento detallado de su entorno, lo que les permitió prosperar en un ambiente hostil. La conservación de estas pinturas rupestres es vital para preservar la historia y la cultura de estos pueblos ancestrales, y sirven como un recordatorio de la rica herencia de la Amazonía. Número 2. La Victoria amazónica. La Victoria amazónica, también conocida como el loto gigante del Amazonas, es una de las plantas acuáticas más imponentes y fascinantes de la región. Sus hojas pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro y soportar el peso de un niño pequeño, lo que las convierte en las hojas flotantes más grandes del mundo. La planta florece solo durante la noche, cuando sus flores se abren y emiten un aroma dulce que atrae a insectos polinizadores, cerrándose al amanecer para proteger las semillas en formación. Las hojas de la Victoria amazónica tienen espinas en su parte inferior para evitar ser comidas por peces herbívoros y otros depredadores acuáticos. Además, su tamaño permite que cubran grandes extensiones de agua, proporcionando sombra a los animales que habitan bajo sus hojas. En la cosmovisión de algunos pueblos amazónicos, esta planta simboliza la grandeza y fertilidad de la naturaleza. Número 1. El enigma de El Menú. El Menú es uno de los seres más misteriosos de la mitología amazónica, descrito como una criatura pequeña y escamosa con el rostro de un sapo. Según la leyenda, el Menú tiene la habilidad de cambiar de forma y camuflarse con su entorno, volviéndose invisible para aquellos que no tengan buenas intenciones. Para los habitantes de la selva, el Menú es un guardián de la naturaleza que protege a los viajeros perdidos, siempre y cuando respeten la vida silvestre. Los encuentros con el Menú son poco frecuentes, y la mayoría de los relatos son transmitidos de generación en generación, manteniendo su existencia envuelta en misterio.